Hola a todos. A ver, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero uno bien especial. Nos vamos a ese momento revolucionario en que la humanidad de repente cambió por completo la forma de buscar respuestas. Acompáñenme a descubrir el increíble paso del mito a la razón, o sea, el nacimiento de la filosofía. Es una pregunta tremenda, ¿no? Tan simple y a la vez tan gigante. Pues, aunque no lo crean, esa es la pregunta que lo empezó todo. Es la misma chispa que encendió una forma de pensar totalmente nueva hace más de 2500 años. Y de alguna manera sigue viva dentro de cada persona que siente esa curiosidad por entender. Y el nombre le viene perfecto, porque la filosofía no nació como una materia de colegio, sino como una verdadera pasión. Es ese impulso humano por amar el saber, por buscarlo, por perseguirlo, en lugar de simplemente aceptar lo que nos dicen. Así que piénsenlo, el filósofo no es el que ya sabe, sino el que ama la búsqueda del saber. Ok, pero antes de que existiera la filosofía, ¿cómo se explicaba el mundo? Bueno, la respuesta estaba en los mitos. Eran esas grandes historias que le daban orden y sentido a todo, desde por qué sale el sol hasta por qué hay tormentas. Poetas como Hesiodo, por ejemplo, nos contaron que al principio de todo no había nada, solo existía el caos, un abismo enorme, oscuro y desordenado. Pero de ese vacío, a través de fuerzas divinas como Gea, que es la tierra, y Eros, el amor, el universo empezó a nacer y a tomar la forma que conocemos. O sea, esta era la lógica del mito. Todo se explicaba con un relato. Había una tormenta, era Zeus que estaba enojado. La cosecha salía bien, era un regalo de la diosa Deméter. Como ven, la causa de las cosas siempre venía de afuera, era divina, y muchas veces totalmente caprichosa e impredecible. Pero entonces, algo increíble pasó en las costas de la antigua Grecia. Un grupo de pensadores empezó a buscar otro tipo de respuestas, unas que no vinieran de los dioses, sino de la propia naturaleza. Y este, amigos, fue el gran giro, el paso del mitos al logos, de la historia a la razón. Claro, este cambio no fue de la noche a la mañana. Pero miren esa fecha clave, 585 a.C. Un señor llamado Tales de Mileto, en lugar de pensar que un eclipse era un castigo divino, lo observó, lo estudió y hasta lo predijo. Lo trató como lo que era, un fenómeno natural. Y ese momento lo cambió todo. Aquí es donde vemos el quiebre, para que quede súper claro. Mientras el mitos es un relato sobre dioses y voluntades externas, el logos busca una explicación racional adentro de la naturaleza. O sea, pasamos de dioses que parecen humanos a conceptos abstractos, de la magia a principios que se pueden discutir, analizar y demostrar. Y uno se pregunta, ¿por qué justo en Grecia y no en otro lado? Bueno, fue como una tormenta perfecta de factores. El contacto con otras culturas por el comercio que te hace dudar de tus propias creencias. Una libertad de pensamiento increíble, sin libros sagrados que te dijeran qué pensar. Y la polis, la ciudad-estado, que valoraba el debate y la argumentación. Y, un punto clave, el ocio, el tiempo libre para pensar, que, hay que decirlo, era posible gracias a una economía que dependía de la esclavitud. Y así, con este escenario preparado, aparecen los primeros protagonistas de esta revolución, los llamados presocráticos. Y lo genial de ellos no es solo que hicieron nuevas preguntas, sino que inventaron una forma completamente nueva de preguntar. Su gran obsesión era encontrar el arqué. No estaban buscando un dios creador, sino un principio natural, un elemento, una fuerza, algo que fuera el origen de todo lo que vemos. La pregunta era, en el fondo, ¿de qué está hecho todo? Y el primero que se animó a dar una respuesta fue Tales de Mileto. Él miró a su alrededor, observó que toda forma de vida necesita humedad y dijo, ya está, el arjé, el principio de todo, tiene que ser el agua. Hoy nos puede parecer simple, ¿no? Pero lo revolucionario no es la respuesta, es el método, buscar la explicación en la naturaleza misma. Hay una anécdota por ahí, que no se sabe si es cierta, pero que es genial. Cuenta que Tales se cayó a un pozo por ir mirando las estrellas. Estaba tan metido en encontrarle una explicación racional al cielo que se olvidó de mirar por donde caminaba. Eso eran estos pensadores. Después de Tales vino Anaxímenes.
Y siguiendo la misma lógica propuso otro elemento, el aire. Dijo que todo se formaba a partir del aire. Cuando se apretaba, o sea, se condensaba, o cuando se soltaba, se rarefactaba. De nuevo lo importante es el método, la búsqueda de una causa natural. Y después llegaron los pitagóricos, y ahí sí que la cosa se puso abstracta. Para ellos, el principio de todo ya no era algo que podías tocar, como el agua o el aire. No, era algo que solo podías pensar: los números. Descubrieron que la música se basaba en proporciones matemáticas, y de ahí saltaron a una idea increíble, que el universo entero era un cosmos, un todo ordenado por las matemáticas. Y claro, con estas nuevas herramientas para pensar, no tardó en llegar el primer gran debate, el primer choque de trenes de la filosofía. Por un lado, Heráclito, que decía que todo cambia, que todo fluye constantemente. Y por el otro, Parménides, que usando solo la lógica pura, llegó a la conclusión de que el cambio es una ilusión y que la única realidad verdadera es una eterna inmóvil. Tremendo debate. Y para tratar de resolver este enredo, surgieron otros pensadores como Demócrito. A ver, piensen en esto. Sin un solo microscopio, sin tecnología, solo con el poder de su razonamiento, dedujo que todo tenía que estar hecho de partículas diminutas, indivisibles y eternas, a las que llamó átomos, moviéndose en el vacío. Es una idea tan moderna que la verdad pone la piel de gallina. Bueno, mucho nombre griego, mucha historia, pero ¿y todo esto para qué? ¿Por qué nos debería importar hoy? Porque este viaje, desde los mitos hasta los átomos, no es solo historia antigua. Es literalmente el origen de nuestra propia forma de pensar. Es el ADN de nuestras preguntas más importantes. Un filósofo más reciente, Carol Jaspers, decía algo genial: que la filosofía no nace una sola vez en la historia, sino que renace en cada persona. Y nace a partir de 3 cosas. Primero, el asombro, esa capacidad de maravillarnos. Segundo, la duda, cuando nos atrevemos a cuestionar lo que parece obvio. Y tercero, las situaciones límite, esos momentos duros de la vida que nos obligan a buscar un sentido. Así que al final la pregunta más importante no es sobre Tales o Heráclito. La pregunta nos regresa al principio. El asombro, la duda, las grandes preguntas siguen ahí. La búsqueda que ellos empezaron hace tantos siglos en realidad nunca terminó. Continúa, ahora mismo, en cada persona que se atreve a pensar.